Y si analizamos las inversiones en muelles antes de la época de Únic Castillo, observamos lo mismo, que la interferencia mayor de los políticos tinerfeños en Madrid, algo también apuntado en el volumen, pues se va a canalizar a través de un privilegio a la isla Picuda, al puerto de Santa Cruz de Tenerife, que va a absorber pues eso, pues casi el 80% de las inversiones de los muelles canarios durante un determinado estadio. Entonces, claro, estos son temas de mucho engorro, de mucha envergadura, que en el juicio no se han planteado lo suficientemente correctamente, ¿no? Y bueno, hay mucho camino por andar para explicaros estas cosas, pero aquí no puede plantearse como existe pleito fuera una eterna manía y un aspecto negativo que tiene la población canaria de enfrentamientos seculares por cuestiones de poder. No, tiene otros fundamentos, otras bases, ¿no? Y como eso todo, ¿no? Claro, el problema de la previdencia, de la medianería o de la parcería en un sistema de capitalismo desarrollado, vale, pero a mediados del siglo XIX o hasta 1880 o hasta principios del siglo XX, si la mayor parte de la población trabaja en la medianería, y luego en islas como Lanzarote y Fuerteventura la mayoría son medianeros, lo dicen las fuentes y lo dicen los testimonios inclusive de la época, ¿no? Y en La Palma en buena medida, ¿no? Y luego en Tenerife y en Gran Canaria en zonas concretas del policultivo, etcétera. Entonces, bueno, el trabajo jornal tuvo su momento esplendoroso en la época de la cochinilla, pero aquello fue muy efímero. Y después nos encontramos con todas las casas nobiliarias que tienen centenares de medianeros, los Manrique de Lara, la familia Condal, los coroneles de Fuerteventura, los nobles aristócratas de Lanzarote, en la comarca de Abona y en el norte de la isla. Una legión de medianeros que son el ejército también que va a votar por los candidatos que señalan los propios caciques. Eso tiene que ver con toda la estructura caciquil, ¿no? Yo creo que entre los historiadores que han exaltado desde el punto de vista economicista este papel de modernidad de la economía canaria, pues claro, nos han hecho el cántico de los emprendedores, de los generadores de riqueza, con una visión propia de la sociología funcionalista norteamericana, de evitar todo tipo de conflictividad, plantear una idea de consenso. Pero esos creadores de riqueza, supuestos emprendedores de pueblos caciques, y el caciquismo no solamente es un sistema de fraude electoral, es también toda una defraudación a nivel fiscal, ¿no? Ocultación de riqueza sistemáticamente. Y sobre eso hay datos, que ofrezco algunos en el texto, ¿no? Todo el trapicheo de los favores, el tráfico de influencia, concesión de obras públicas o acaparamiento también de tierras públicas, en fin, todo un sistema de corruptela que hace que esos sectores, ¿no? Supuestamente modernos estén viciados por el lastre de unas prácticas que vienen de los privilegios del antiguo régimen y que al no producir ningún tipo de proceso de transformación revolucionario, pues ha hecho que se mantengan las estructuras sociales, económicas y políticas. Bueno, me imagino que habrá muchas preguntas. ¿Quieres intervenir? No, me imagino que habrá algunas preguntas, ¿no? O unas cuantas, ¿no? Yo de todas formas, con el tema cuando hablamos de economía, que hablamos de la cochinilla, del tomate, incluso se dijo que en el 68 ya empezó el tema del turismo, de la pesca, no sé, en esos tiempos. Sí. Porque la pesca no lo oí, incluso el turismo tenía duda también, pero ya oí decir que a partir del 68 fue como que también se referencia a la economía. Sí. En cuanto a la pesca, en el capítulo se recoge algunos aspectos aportados por un profesor de La Laguna, en este caso, que lo ha estudiado en cierta profundidad, Álvaro de la Paz, y efectivamente aparece, bueno, la pesca, la salsón, etcétera, aparece reflejado como un aspecto importante en la economía en ese momento. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, mientras tanto se lo piensan, yo voy a hacer una última pregunta que me estoy ahora mismo imaginando, que es la siguiente, es decir, estamos entonces, aunque estamos contemplando un siglo XIX que se prolonga, ¿hasta cuándo? Hasta el siglo XX, ¿hasta cuándo? Es decir, ¿hasta cuándo es las bases sociales y económicas de esa sociedad atrasada, feudal, semifeudal, muy controlada
eclesiástico, junto con el poder político. Es decir, ¿hasta cuándo este tipo de sociedad que vemos en el 19 empieza a disolverse y a admitir desarrollos nuevos, a admitir formas sociales nuevas? Hombre, se ha dicho que el siglo XIX canario se prolonga hasta la división de 1927, lo dijo Guimerá en su momento. Yo creo que es erróneo, hay que plantearlo ya desde principios del siglo XX. Cuando emerge realmente un sindicalismo de clase combativo, antes hablamos de la Iglesia, y una labor que hizo la Iglesia fue también crear los círculos católicos de obreros, operativas, pero claro, era una manera de desarrollar el confesionalismo frente a la ofensiva del laicismo que protagonizaban las asociaciones de trabajadores en la órbita del republicanismo del sexenio revolucionario. Pero ya a principios del siglo XX empieza a experimentar un giro. El nuevo republicanismo ya no tiene el carácter elitista o demasiado cenáculo que podía tener el republicanismo decimonónico, se rompe con esa dinámica anterior a partir de 1903 con la Gran Unión Republicana, que en Gran Canaria pues, va a tener la espora federal de José Freche Roca del desarrollo de un sindicalismo de clase, pero son fenómenos básicamente urbanos, ¿no? Esos partidos republicanos y luego la aparición tardía también de las agrupaciones socialistas, porque los socialistas tendrán también uno de los enclaves, pero si va a corresponder del segundo bloque, ¿no? En el Valle de la Orotava, en el Puerto del Cruz y el Valle de la Orotava, pero básicamente es un movimiento republicano y un movimiento sindical de oposición a estas estructuras caciquiles y de desarrollo también de la alfabetización. Ahí la izquierda juega un papel capital. Estamos en una de las regiones más analfabetas, si no la más analfabeta con Cádiz. Tuvimos el dudoso privilegio de ser la más analfabeta de la historia de España. Y eso también forma parte de todo el lastre del peso caciquil, del dominio oligárquico, del peso de las prácticas de la mentalidad nobiliaria también en Canarias, ¿no? Y entonces esa lucha titánica de la de izquierda por abrir frentes de participación ciudadana, pues claro, se fue desarrollando lentamente después del palo que significó la dictadura de Primo de Rivera. La Segunda República fue el momento de eclosión, pero claro, inclusive durante la Segunda República el dominio de la derecha tradicional se mantuvo hasta bastante avanzado, porque el republicanismo radical en las islas occidentales giró a la derecha y terminó sumándose y colaborando con las fuerzas que venían de la época monárquica, ¿no? Los republicanos de la víspera, que se pusieron el gorro fijo por pura oportunidad. Y bueno, realmente el momento de ruptura, cuando lo vio la oligarquía, fue por el triunfo del Frente Popular en febrero del 36. Ahí es cuando las cosas empezaron a cambiar realmente. Cuando el sindicalismo empezó a desarrollarse ya del 35, 36 en el medio rural. Yo creo que gran parte la base de apoyo que dio la oligarquía como un solo hombre, ahí todos los sectores de la derecha, del centro derecha, del centro apoyaron el levantamiento militar de julio de 1986 y le dieron la base de soporte. En gran medida tiene que ver con la ruptura de esa carne tradicional y empezar a romper con ese esquema, esa armazón caciquil y esas estructuras de personas que iban a votar todavía con lo que le decía el amo. En febrero de 1936, yo vengo aquí a votar por lo que me dice mi amo, es un testimonio que tenemos recogido, ¿no? Inclusive hasta de nuestro propio padre, ¿no? Vengo a votar por lo que me dice el amo, y esa era la mentalidad que existía, ¿no? La mentalidad propia del caciquismo anterior. Y esa ruptura, el inicio de su proceso de ruptura fue cuando hubo evidentemente el apoyo del levantamiento militar y a la dictadura franquista. Muy bien, bueno, adelante. Yo quería, no solamente, aunque las estructuras caciquiles lo han definido muy bien, estaban ahí, pero quería saber si el ejemplo del pueblo de la aldea no pudo ser extrapolable en aquellas situaciones que se vivían en diferentes zonas de Canarias. Hombre, los aldeanos tenían una larga historia de conflictividad que arrancaba ya del último tercio del siglo XVIII, inclusive antes, pero bueno, ya hay un motín en la década de los 60, 70, antes de llegar a la ocupación de partes de la gran hacienda de la aldea San Nicolás, de la Casa Nueva, ¿no? En 1808. Pero claro, luego los vecinos empiezan con pleito, pero la comunidad rural, evidentemente aldeana, no era un todo monolítico. Ahí había los rayos de aldea, una burguesía rural de labradores acomodados, que son los que tienen dinero para llevar el pleito adelante, para sacar adelante la vía legal, ¿no? Y luego, inclusive para insuflar algún levantamiento, alguna protesta popular. Lo que quiero decirte con esto es que la hegemonía del proceso de la aldea la van a tener sectores de la burguesía que luego van a estar implicados en todo el aparato caciquil. No podemos plantear que todos los aldeanos eran libertadores de la aldea.
los que se enfrentaron al pleito con la casa de los Villanueva del Prado, ¿no? Alonso Benava y Montesegor y más en adelante, y los que se enfrentaron después con los Pérez Galdós, compradores de buena parte por deuda, ¿no? Las propiedades de los Villanueva del Prado, los parques de Villanueva del Prado, pues en gran medida eran también caciques y eran oligarcas. Claro, ahí la lucha aflora, ¿no? Cuando se plantean otras cosas. Por ejemplo, cuando el administrador del último propietario de la casa de los Nava y Grimón, ¿no? Pues expulsa a una serie de medianeros porque querían sustituir las medias perpetuas por medias llanas, ¿no? Esto ocasionó gran parte, pero obsérvese que se trata de sustituir medias perpetuas por medias llanas, no sustituir medias por trabajo jornalero, trabajo asalariado. No era explotación directa con trabajo jornal, sino era dentro del mundo de las relaciones precapitalistas. Y eso genera tensiones. Y son los medianeros los que incendian Tres Pájares, estamos hablando de 1874, ¿no? El final, el pórtico del golpe de Estado de Martínez Campos, en diciembre de ese año. Y bueno, son los que queman Tres Pajeros, los que destruyen miles de pencas de tuneras, que practican una acción directa en defensa de sus intereses, que en gran medida fue también condenada por los que llevaban el pleito, los sectores de la burguesía que llevaban el pleito y que se van a acomodar en la estructura del Partido Liberal de León y Castillo. Araujo, por ejemplo, Araujo, que fue uno de los que pleiteó y dirigió el pleito contra los Villanueva del Prado, pero hombre, que luego están integrados en la estructura del Partido Caciquil de León y Castillo, ¿no? El que organiza las elecciones. Y ya sabemos cómo eran esas elecciones, votaban los muertos, votaban, en fin, yo cito casos muy irónicos, pero ya lo estamos hablando ya de avanzada la restauración, ya en el segundo bloque, ¿no? Bueno, en 1814 los electores de un colegio en Aruca van todos a votar supuestamente por orden alfabético, ¿no? Por orden alfabético, o sea, escribían los nombres de los caballeros sin que votaran, y la participación en Agüime, que era el epicentro del caciquismo sureño, pues era siempre el 92, el 93%, siempre. Mientras en Las Palmas la previsión electoral era del 40 o 50%, en Agüime me vienen a explicar que tocado el civismo afectó a los ciudadanos agüimenses, no lo hicieron votar, o sea, actuaban así. Y así actuaban también los caciques de la aldea, o sea, la aldea tuvo sus caciques. O sea, la comunidad rural no es un todo monolítico, hay diferencia, evidentemente. En cuanto a la aldea, es interesante, bueno, el microcosmo de la aldea, y ahí también aparece un círculo de católicos de obreros, ¿no? O sea, que también las estructuras caciquiles que se podrían dar también tiene este componente. De cualquier manera, los círculos católicos obreros pues son muy limitados en Canarias. O sea, el encuadramiento de los trabajadores en esa estructura es minoritario en cuanto a la afiliación a organizaciones. Y lo que decías en cuanto a la periodización, que antes hablaba, en fin, hasta cuándo dura el siglo XIX, ¿no? Pues yo realmente nos planteé, en fin, yo sigo pensándolo, que quizá la compartimentación que hacemos en el libro del aspecto de la economía, cortarlo al final del siglo XIX, pues yo incluso me lo cuestiono, ¿no? Quizás sería más conveniente seguirlo hasta la guerra civil prácticamente. Porque muchas veces, pues bueno, de alguna manera, el acompasamiento de las estructuras económicas con las estructuras sociales, en fin, pueden ir a otro ritmo. Hay una década que es la década de 1860, que es la década donde hay una gran prosperidad debido al negocio de la cochinilla, ¿no? A las exportaciones de la cochinilla. Entonces es una década, bueno, algo más de una década, como se dijo antes, ¿no? Esa cantidad, digamos, de riqueza que generó el negocio ese se tradujo en una mejora urbana de la ciudad de Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, o en fin, La Laguna, donde radicaran. ¿Hubo algún cambio urbano que se pueda relacionar con esa prosperidad derivada de la cochinilla? ¿O siguieron su vida lánguida las pequeñas ciudades de Canarias durante el siglo XIX? Bueno, más que la cochinilla serían los puertos, ¿no? De cualquier manera, Agustín ha escrito un artículo, yo creo que lo analiza ahí también, viendo que en ese momento la cochinilla no repatrió tanto beneficio al conjunto de la población, ¿no? O sea que los beneficios habría que ver a dónde iban a pararse de esa explotación.
Bueno, la ciudad de Las Palmas, de alguna manera, yo no sé qué se quita por la historia urbana de este momento. Pero sí que hemos hecho un artículo más bien, pero con el principio del siglo XX, donde podemos correlacionar, no para esa época, en el siglo XX, hay un artículo que está publicando en una revista española de bastante aceptación en cuanto a la valoración. Entonces sí se puede correlacionar el movimiento portuario con la actividad empresarial, por ejemplo, la generación de empresas en la ciudad de Las Palmas. Y puede haberse una correlación. Y también, esto lo estudió también Sarlo Alemán, ¿no? La construcción de villas urbanas, etcétera, en la ciudad de Las Palmas, pues se modernizan los planes. Realmente la modernización urbanística tiene que ver después con la construcción del puerto de Luz. Después, a partir de 1885, entramos en otro mundo, ¿no? Otra dinámica distinta, cuando ya se produce el proceso de conurbación entre los núcleos históricos de Triana Vegueta, la prolongación de los provinciales arenales, por la portada hasta la ciudad hongo de la isleta y con el Temen. Pero eso más tardíamente. En la década de los 60, que yo sepa, las innovaciones fueron mínimas, ¿no? Hay inclusive un intento de exposición provincial con un viso así de muy grandilocuente, ¿no? Que quedó casi sin pena ni gloria. Yo creo que la época de la cochinilla reportó un periodo de gran demanda en el mercado laboral, de fuerza de trabajo, que permitió que en los hogares pues, que se desarrollara el salario familiar, ¿no? Porque era el ingreso del padre, y luego la gran demanda de trabajo femenino que hubo en los funerales e infantil, ¿no? Y hasta Millares Torres se lleva la mano a la cabeza hablando de que los niños estaban yendo a los funerales y no a la escuela, pero claro, es que los índices de escolarización eran mínimos en la ciudad y no digamos nada en los campos. Entonces, bueno, las familias campesinas pudieron mejorar, ¿no? Podían simultanear el trabajo en la medianería con el trabajo jornal de los miembros de la familia en los funerales, ¿no? Y hubo una época en Millares Torres, ¿no? Nuestro tatarabuelo se pasó un poquito, ¿no? Hablaba de ríos de riqueza que inundaban campos y ciudades. Bueno, había una situación, pero claro, fue muy efímera, una situación bonancible para las capas populares, pero que duró, pues eso, desde mediados de los 50 hasta principios de los 70. Luego se invirtieron las cosas, evidentemente. Yo no creo que la cochinilla, mira, la cochinilla no permitió ni que se desarrollara una banca autóctona canaria, ni permitió modernizar el sistema de transporte naval, ¿no? Claro, y la cochinilla fue, en todo caso, algo que posibilitó que el modelo de la franquicia echara a andar. Pues claro, ¿de qué valía que tuviéramos un aparato institucional que permitía el libre cambio si resulta que no teníamos, por el problema de la economía canaria, tener cultivos de exportación para poder intercambiar y para poder que en los retornos fomentar el comercio, ¿no? Entonces, claro, no tuvimos un cultivo de exportación porque cuando se aprueban las franquicias comerciales, por eso el decreto de Abreu Murillo, muy juiciosamente, no desarboló el mercado interior, es decir, mantuvo los aranceles a la entrada de grano y de cereales extranjeros, porque en aquel momento era lo único que teníamos, porque la economía vitivinícola y la parrilla estaban por los suelos, eso se había caído la demanda en los mercados internacionales, como demuestran todos no tenemos series completas, pero lo que tenemos es suficiente como para demostrar un drástico declive total, y aquello no tenía posibilidades de recuperación. Y la cochinilla lo que permitió fue que el modelo de la franquicia funcionara, pero el primer rodaje del modelo de la franquicia duró poquísimo, ¿no? Duró 10, 12, 15 años. Luego vino el batacazo, y el modelo cubano, como le llaman en su momento, azúcar y tabaco, y después, frustrado el mismo, pues ya viene la posibilidad del desarrollo económico moderno, ¿no? Que es lo que va también a inducir un desarrollo también de las formas del régimen capitalista, ¿no? Del trabajo asalariado, la ciudad y del campo. Que eso ya viene de mano de los puertos, de la nueva dinámica que se genera a partir de 1885. Los nuevos puertos, la organización de los puertos y lo que llaman la tríada, ¿no? Porque no es un monocultivo como fue la cochinilla, sino ya el plátano, tomate y la papa. Entonces los nuevos cultivos dominantes permiten un desarrollo agrícola y en los retornos ya la rentabilización del modelo de la franquicia que se había convertido en ley en 1870 y que se reforma con la ley de Vida Verde de 1900. ¿no? Es importante destacar quizás el elemento fundamental para el cambio de la fisonomía urbana en la ciudad de Las Palmas está la desamortización, porque estamos hablando de conventos y espacios de la iglesia de Santo Domingo, San Bernardo, Santa Clara, San Francisco, San Martín. Todo esto se va a poner a disposición de la ciudad y se va a adquirir por parte de la ciudad y se va a crear espacios de sociabilidad, parques, plazas, hospitales, etc. O sea, yo creo que es
Y ese proceso se está dando a finales de los años 40. Sí, pero eso en un contexto depresivo económicamente, en serio. Claro. No de crisis económica. Claro, ¿no? exacto. Tiene que ver con lo que él planteaba Claro, de la exacto, cochinilla. exacto, pero para el cambio de la modificación de la ciudad de Las Palmas, Claro. eso es un elemento fundamental. Estamos hablando de los Santa 50 y Cruz 60. En Santa Cruz pasa lo mismo parecido. O sea, está más asociado a un fenómeno desamortizador y liberación de determinados suelos de la iglesia y tal, que por otros factores. Y después, con respecto a la cronología que se está hablando, ¿no? Evidentemente la cronología es muy... está sujeta a lo que decidamos los historiadores, y eso está cambiando, eso cambia fundamentalmente. Pero defendiendo un poco el esquema de este libro, de 1808 a 1880 le llamamos el tránsito a la contemporaneidad. Y evidentemente en esos años se están dando esos procesos que creo que justifican la existencia de este primer bloque. El segundo bloque, la modernización limitada, ¿no? Con muchas contradicciones, con muchos problemas, pero hay una modernización entre 1880 y 1936. Después el bloque 3, que es el retroceso impuesto por el intervencionismo dictatorial. Estamos hablando de guerra civil y dictadura, lo que sabemos que ocurre en Canarias, las repercusiones que tiene en Canarias. Del año 36 al año 60, este tercer bloque es el bloque más pequeño desde el punto de vista cronológico, pero está justificado porque tiene unos elementos claramente autónomos y diferenciados del periodo anterior, porque se rompe el ritmo anterior que existía. Y por último, el bloque cuarto, que es a partir de 1960 hasta la actualidad, que este libro ha querido hacer una incursión en el tiempo presente, y creo que es la primera vez que se ha intentado, que se denomina avance histórico con desequilibrio. Evidentemente, la cronología es subjetiva y lo podemos hablar y discutir, y siempre estará cambiando y siempre la modificaremos. Pero yo creo que en base a los conocimientos actuales, yo creo que esta es la cronología más aceptada. Además, yo creo que con buen criterio se planteó que los autores pues fueran los mismos, ¿no? Entonces, bueno, se fragmenta la cuestión económica, pero son los mismos, prácticamente los mismos investigadores los que hacen la economía en el periodo anterior a 1880 y los que hacen en el subsiguiente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hasta 1986 por lo menos hay una relación de continuidad. Igual pasa en la política y en la sociedad, más o menos. Sí, yo quería, si me permite, en la clandestinidad y durante parte de la transición, yo tenía las ideas claras con relación a los cabildos, hombres, personas de izquierda. Creo que la teníamos todos los de la izquierda, con relación, y es lo que se ha dicho aquí en la conferencia. Bueno, los cabildos era una institución eminentemente caciquil, así nosotros lo debatíamos y abordábamos, igual que las diputaciones, que todavía existen. También ponemos ahora la cuestión, yo lo pongo en cuestión, el Senado, ¿no? Pero el cabildo parece ser que lo hemos aparcado ahí, sobre todo a partir de lo que una serie de personas, entre comillas, de izquierda, han llegado allí, se han aposentado, sus moquetas, su coche oficial, su secretaria, lo que sea. Y ahora eso se aparca. Incluso llegamos al despropósito de que los cabildos tienen competencia, teniendo una comunidad autónoma, con parlamentos, gobiernos, etc. Mantenemos unos cabildos con competencia que tiene también la comunidad autónoma y tiene los ayuntamientos. Esto es un despropósito, digo yo. Entonces digo, la cuestión que planteo es el papel de los cabildos. ¿Por qué sigue un tanto inalienable ahí? Se sigue manteniendo el papel de los cabildos en la actualidad. Me gustaría saber si esto incluso no propicia una serie de enfrentamientos entre nosotros mismos. Antonio, plantea esa cuestión cuando se van al segundo bloque, entonces es una cuestión que abordarla con más detenimiento. Ahora no viene al caso. Yo creo que... Si no puedo venir al segundo bloque, pues estoy enfermo. Pues manda a alguien con la cuestión, porque Sergio que plantea tu tema. Qué malévolo. Yo quería plantear una última pregunta, una última cuestión. En un momento dado se cita algo que llama la atención, que es que se introduce el cultivo del millo y de la papa en la primera mitad del siglo, es decir, en el tiempo este que estamos considerando es cuando se introduce en el siglo XVI. Perdón. El millo llega en la década de los 30, el siglo XVI, y la papa en los años 60, el siglo XVI, gran expansión. Pero ahora viene otra pregunta. La pérdida de las colonias americanas, del imperio colonial, ¿repercute en algo en Canarias? Sí, claro. Pero de cualquier manera, Circulación de monetario. se sigue migrando a Cuba. Claro. Sí. O
O sea, relativamente. La construcción naval cae en picado, los datos son del diccionario de Palma 2, cae en picado. Se ve claramente después de Ayacucho, vamos, 1824-25, un declive enorme, apenas unos repuntes, pero no alcanza nunca el volumen de la construcción naval, de bergantines, goletas, etcétera, todo lo que la tradición de los carpinteros de Rivera, en los principales puertos, mucho más en Las Palmas, ¿no?, que en Santa Cruz de Tenerife, pero también en el puerto de la Orotava, en el puerto de Santa Cruz de la Cruz y en Santa Cruz de la Palma, ¿no? Entonces, bueno, hay una caída de elástico. Luego la disminución de la circulación de monetario circulante, todo por la correspondencia que han manejado de comerciantes de la época, los años 20, años 30, se crean de la escasez de moneda que tenían justamente, con la interrupción, con la merma del comercio con América. En fin, fueron múltiples. Además fue un factor agravante, porque se sumaron muchísimas cosas: la crisis de la barrilla y el vino, la independencia americana, las epidemias, el cambio del modelo fiscal, porque tuvimos una fiscalía privilegiada que nos sobraban alcabalas, en fin, eso permitía que hasta los nobles pudieran pagar algunos tributos a la corona y fueran en parte pecheros, porque tenían un privilegio que no se cobraban alcabalas, el principal impuesto que tenía la corona de Castilla. Entonces ese modelo cambia, y cambia antes inclusive el liberalismo, la hacienda absolutista, ya con las dificultades que tiene Fernando VII en su primera etapa, ¿no?, de monarca absoluto de 1814-1820, cambia con Canarias, el modelo económico de Canarias, y ya se empiezan a cobrar los tipos de la península, se nos uniformiza con respecto al modelo peninsular, y todas las especificidades de Canarias terminan. Entonces son una serie de elementos dispersos, ¿no?, que encajan todos en un público, claro, con una situación realmente calamitosa, muy difícil. Ya, bueno, y vamos, ya para acabar, ya, también en relación con la independencia, hubo la independencia de las colonias americanas, ¿hubo algún brote independentista? Tengo entendido que un diputado doceñista por la isla de Tenerife, Fernando de Arena Franchi, fue procesado en los años 30, si no me equivoco, fue procesado por independentista. Y luego tengo entendido que él logró luego procesar a los que lo habían procesado. Esto lo leí ahora hace poco cuando estaba estudiándome lo de los diputados doceñistas canarios. No sé si ustedes han oído algo de eso y si cabe decir algo al respecto. Bueno, hay un libro de un profesor de La Laguna que ha documentado la existencia de tertulias, ¿no?, en La Laguna con esto marchamos de la independencia de Canarias frente a la posibilidad de la situación que se genera, ¿no?, con la independencia de Latinoamérica. Pero el calado de eso entre la población, yo creo que es minoritario. Bueno, inclusive yo creo que a nivel de estos cenáculos, hay que pensar que cuando fragua este tipo de cuestiones, también ha habido mucha fantasía. Antonio Lugo de Armas, en el prólogo largo que tiene la Junta Suprema de Buenaventura Monet, publicado en los años 40, más de 100 páginas de prólogo, un libro de 400 páginas, pero bueno, ahí documenta supuestamente una concurso independentista en 1810 en Las Palmas, ¿no? Y yo pude desmontar el esquema, que se basa en el testimonio de 2 personas, en una sumaria que abre la audiencia donde declaran con una veintena de personas, que no es nada relevante y se puede elevar a categoría de hecho histórico, y encima uno de esos era tinerfeño y otro era simpatizante de la Junta. Yo creo que la situación en que se encuentra Canarias en este momento de retaguardia, se encuentra que los patriotas están acorralados en Cádiz, que toda la península ibérica está ocupada por las tropas napoleónicas, resisten los británicos en parte del territorio portugués, en torno a Lisboa y Cádiz. Entonces, en ese contexto, bueno, pues, una situación de independencia de Canarias con la protección británica, por lo tanto, estuvo estando algo de esto. Claro, porque si caía la península, si imperaban las tropas napoleónicas, nosotros teníamos la alianza con Inglaterra, porque aunque hubo también los francesados, pero bueno, era minoría. Entonces, en ese momento, claro, ¿qué hacer? Claro, eso no se puede exagerar. Yo creo que además pues están muchos infundios, muchos burdos que circularon y que se van a mantener hasta, pues, sin salirnos de este bloque. Durante la Primera República, desde la prensa de Tenerife se acusó a y si analizamos las inversiones en muelles antes de la época de Unión Castillo, observamos lo mismo, que la interferencia mayor de los políticos tinerfeños en Madrid, algo también apuntado en el volumen, pues se va a canalizar a través de un privilegio a la isla Picuda, al puerto de Santa Cruz de Tenerife, que va a absorber pues eso, pues casi el 80% de las inversiones de los muelles canarios durante un determinado estadio. Entonces, claro, estos son temas de mucho engorro, de mucha envergadura, que en el juicio no se han planteado lo suficientemente correctamente, ¿no? Y
bueno, hay mucho camino por andar para aplicarnos estas cosas, pero aquí no puede plantearse como existe el pleito fuera una eterna manía y un aspecto negativo que tiene la población canaria de enfrentamientos seculares por cochique. Y el caciquismo no solamente es un sistema de fraude electoral, es también toda una defraudación a nivel fiscal, ¿no? Ocultación de riqueza sistemáticamente. Y sobre eso hay datos, que ofrezco algunos en el texto, ¿no? Todo el trapicheo de los favores, tráfico de influencia, concesión de obras públicas o acaparamiento también de tierras públicas, en fin, todo un sistema de corruptela que hace que esos sectores, ¿no? Supuestamente modernos estén viciados por el lastre de unas prácticas que vienen de los privilegios del antiguo régimen y que al no producir ningún tipo de proceso de transformación revolucionario, pues ha hecho que se mantengan las estructuras sociales, todas las casas nobiliarias que tienen centenares de medianeros, los Manrique de Lara, la familia Condal, los coroneles de Fuerteventura, los nobles aristócratas de Lanzarote, en la comarca de Abona y en el norte de la isla. Una legión de medianeros que son el ejército también que va a votar por los candidatos que señalan los propios caciques. Esto tiene que ver con toda la estructura caciquil, ¿no? Yo creo que entre los historiadores que han exaltado desde el punto de vista economicista este papel de modernidad de la economía canaria, pues claro, nos han hecho el cántico de los emprendedores, de los generadores de riqueza, con una visión propia de la sociología funcionalista norteamericana, de evitar todo tipo de conflictividad, plantear una idea de consenso. Pero esos creadores de riqueza, supuestos emprendedores de políticas económicas y políticas. Bueno, me imagino que habrá muchas preguntas. ¿Quieres intervenir? No, me imagino que habrá algunas preguntas, ¿no? O unas cuantas, ¿no? Bueno, yo de todas formas, con el tema cuando hablamos de economía, que hablamos de la cochinilla, del tomate, incluso se dijo que en el 68 ya empezó el tema del turismo, de la pesca, no sé, no en esos tiempos. Sí. Porque la pesca no lo oí, incluso el turismo tenía duda también, pero ya oí decir que a partir del 68 fue como que también se... Tienes de poder, no, tiene otros fundamentos, otras bases, ¿no? Y como eso, todo, ¿no? Claro, el problema de la previdencia, de la medianería o de la parcería en un sistema de capitalismo desarrollado, vale, pero a mediados del siglo XIX o hasta 1880 o hasta principios del siglo XX, si la mayor parte de la población trabaja en la medianería, y luego en islas como Lanzarote y Fuerteventura, la mayoría son medianeros. Lo dicen las fuentes y lo dicen los testimonios, inclusive de la época, ¿no? Y en La Palma en buena medida, ¿no? Y luego en Tenerife y en Gran Canaria en zonas concretas del policultivo, etc. Entonces, bueno, el trabajo jornal tuvo su momento esplendoroso en la época de la cochinilla, pero aquello fue muy efímero. Y después nos encontramos con